Nunca pensé que llegaría a ese punto. Jamás imaginé despertar un día con el corazón en ruinas y el alma gritando en silencio. Siempre fui la persona con un plan, fuerte, inquebrantable, ese que todos admiraban, ese que encontraba soluciones antes de que los demás siquiera notaran el problema. Pero por dentro me estaba hundiendo. Todo comenzó con cosas pequeñas. Un pago que no llegó, un cliente que se fue, una deuda que parecía inofensiva, pero como una gota que no cesa, gota tras gota, todo comenzó a romperse y al principio lo ignoré, porque eso hacemos, ¿no? Ignorar las grietas, minimizar los vacíos, pretender que el dolor no es tan profundo. Me decía a mí mismo, es solo un mal mes. Todo va a mejorar, solo tengo que resistir. Y resistí, pero resistí en silencio. Mientras los demás seguían sus vidas, yo comenzaba a vivir una guerra que nadie veía, una guerra interna, espiritual, emocional, una batalla en la cual el enemigo no era la falta de dinero, era la desesperanza. Recuerdo que al principio todo se volvió cálculo, revisar la cuenta, sumar, restar, pedir prestado, ajustar, ahorrar, pero cuanto más intentaba controlar, menos control tenía. Comencé a dormir mal, a comer menos, a hablar poco y sobre todo a fingir. Fingía ante mi familia, fingía ante mis amigos, fingía ante el espejo. Decía, todo bien, cuando todo se estaba cayendo a pedazos, y lo más duro no era ver cómo el dinero desaparecía. Lo más duro era ver cómo yo desaparecía. Cómo el hombre que solía ser, ese que sonreía con fuerza, ese que soñaba, ese que ayudaba a otros, se estaba volviendo alguien irreconocible. Empecé a temer las llamadas, a evitar los correos, a odiar el sonido del timbre, porque sabía que era una factura más, un recordatorio más de que ya no podía más. Pero aún así me decía, no importa, esto es temporal, voy a salir de esta, solo tengo que resistir un poco más. Lo que no sabía es que estaba entrando en una de las temporadas más oscuras de mi vida, y ahí, en esa oscuridad que parecía no tener fin, Dios me estaba esperando, no con relámpagos, no con milagros espectaculares, sino con algo mucho más sutil, mucho más poderoso, una oración que aún no había nacido, pero que cambiaría todo. Hay un momento, uno solo, en que el alma se rinde. No se trata de una gran explosión, ni de un llanto desgarrador. Es algo más silencioso, más íntimo, más oscuro, una rendición que nadie ve, pero que lo consume todo por dentro. Esa noche el apartamento estaba en tinieblas. No quedaba electricidad, no quedaba comida, no quedaba música, ni ruido, ni distracción, solo el sonido intermitente de mi respiración, el leve parpadeo de una vela a punto de apagarse, y yo, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en Nindosintu, una pared helada, mirando el techo como si esperara una señal del cielo que no llegaba. Entre mis dedos, una carta de desalojo. En el bolsillo, unas monedas sueltas que no alcanzaban ni para pan. No lloré, no grité, ni siquiera oré. Simplemente me quedé quieto, con el alma hecha polvo. Sentí que había fracasado en todo, como hombre, como hijo, como ser humano, y lo peor era el silencio de Dios. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Por qué callabas? ¿Por qué me dejaste caer tan profundo? Me pregunté si acaso esto era un castigo, si yo era invisible, si no era digno de ser rescatado. Y mientras esas ideas oscuras giraban en mi mente, algo dentro de mí se rompió. No una lágrima, no una emoción, algo más profundo. Y fue ahí, justo ahí, cuando me vi cayendo de rodillas al suelo, sin fuerzas, sin palabras, sin lógica, solo con el alma desnuda, y dije lo único que quedaba en mí: Dios, si todavía me escuchas, si aún estoy en tu mirada,
no me dejes terminar así. No tengo a nadie más, no tengo cómo seguir. Si estás, respóndeme. Sálvame, no por lo que merezco, sino por compasión. Y entonces vino el silencio. Pero no era el mismo de antes. Era un silencio lleno, denso, sagrado, como si alguien me abrazara desde adentro, como si el cielo me hubiera escuchado, pero respondiera con presencia, no con palabras, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo. Ese silencio no dolía, era extraño. Después de tantas noches de sentirme aplastado por el eco del abandono, esta vez el silencio era diferente. No gritaba, no acusaba, no me recordaba mis errores. Simplemente estaba ahí, presente, como si envolviera todo el cuarto, como si respirara conmigo. No escuché ninguna voz, no vi ningún ángel, no pasó nada extraordinario, y sin embargo, algo sobrenatural acababa de suceder. Lloré, no como antes, no de impotencia ni frustración. Lloré, como quien descarga años de peso acumulado. Y ahí, con la frente pegada al suelo frío, entendí algo que no había querido ver. Yo había llegado al límite, pero Dios aún estaba extendiendo su mano. No había orado en años. Tal vez incluso había olvidado cómo hacerlo. Pero esa noche no necesitaba un guión, no necesitaba palabras correctas, solo necesitaba hablar, y en medio de mi llanto entrecortado salieron frases simples, imperfectas, pero reales. No sé qué decirte, Señor, pero aquí estoy. No tengo fuerza, no tengo paz, no tengo respuestas, solo tengo este momento, solo tengo este corazón roto. Haz con él lo que tú quieras, pero por favor no me dejes. No supe cuánto tiempo estuve así, de rodillas, en silencio. Dios estaba obrando, esperando nada, pero recibiendo todo, porque ese momento fue el verdadero inicio, no de la solución a mis problemas financieros, sino de algo mucho más profundo, el regreso de mi alma al hogar. A partir de ese día, comencé cada mañana igual, sin teléfono, sin urgencias, solo yo y Dios, un rincón de la casa, una oración sencilla, un suspiro que decía, aquí estoy otra vez, Señor. No había milagros inmediatos, no cayó dinero del cielo, las deudas seguían ahí, la incertidumbre seguía presente, pero dentro de mí ya no vivía el mismo hombre. Ahora me levantaba con algo nuevo en el pecho, un pequeño fuego, frágil, pero real, una chispa de esperanza que no venía de mí, sino de Él. Dicen que cuando oras, algo se mueve en el cielo. Yo no lo creía, no al principio, porque había aprendido a pensar con lógica, a confiar solo en lo que podía ver, contar, tocar, pero entonces Dios comenzó a responder y no lo hizo con fuegos artificiales, no con montañas que se partían ni con puertas que se abrían de golpe. Lo hizo como solo Él sabe hacer, con detalles, con susurros, con pequeñas señales imposibles de ignorar. 3 días después de esa oración, cuando ya había aceptado que no quedaba nada en la despensa, mi celular sonó. Era un número desconocido, un hombre que apenas recordaba. Alguien que una vez fue colega. Había encontrado un anuncio viejo que yo había publicado en Internet. Preguntaba si seguía ofreciendo mis servicios. ¿Una coincidencia? Acepté sin pensarlo. No era mucho, pero ese ingreso llegó en el momento exacto, ni antes, ni después. Justo cuando no quedaba más, unos días más tarde, una vecina tocó la puerta con una bolsa en la mano. No sabía nada de mi situación, casi no hablábamos, pero me dijo con los ojos brillando, soñé que te hacía falta esto dentro de la bolsa, arroz, lentejas, pan, algo de fruta, comida suficiente para varios días, y ahí me quebré otra, en vez, no por la comida,
sino porque sentí claramente que Dios me estaba diciendo, te veo, no te olvidé, estoy en cada detalle. Después de eso, comencé a anotar. Sí, literalmente. Tomé un cuaderno y lo titulé Milagros Pequeños. Escribía cada gesto, cada mensaje inesperado, cada oración respondida, cada día en que, sin saber cómo, todo alcanzaba. Era como si cada oración que yo había lanzado al cielo, con temor y voz temblorosa, estuviera cayendo, una a una, como gotas de bendición precisa. No siempre lo entendía, no siempre lo merecía, pero cada señal me recordaba. Dios estaba obrando, incluso en lo invisible, y comencé a ver diferente. Ya, no veía falta, veía oportunidad. Ya no veía silencio, veía preparación. Ya no veía abandono, veía presencia. Porque entendí que los milagros más profundos no son los que cambian nuestras circunstancias, son los que cambian nuestra mirada. Algo había cambiado. Y no, me refiero a los números en la cuenta, porque sinceramente todavía eran bajos, las deudas seguían ahí. Las preguntas no tenían respuestas claras, pero yo ya no era el mismo. La ansiedad no me despertaba en las madrugadas, la desesperación no dictaba mis decisiones, el miedo había perdido su voz. Ahora, al abrir los ojos, no buscaba soluciones inmediatas. Buscaba a Dios, me arrodillaba en silencio, no para pedir, sino para estar, para respirar con Él, para simplemente decir, aquí estoy otra vez, Señor, sin nada, pero contigo. Y cada día sentía que el alma, tan lastimada, tan resquebrajada, se estaba reconstruyendo con manos invisibles. No fue rápido, no fue cómodo, pero fue real. Y entendí algo que cambió por completo mi visión de todo. Dios no estaba interesado solo en resolver mi problema financiero. Él quería rescatar mi corazón, mi fe, mi identidad, mi esencia. Yo me había definido por lo que tenía, por lo que hacía, por lo que lograba, pero ahora descubrí que soy hijo, incluso cuando no tengo nada. Descubrí que su amor no depende de mis aciertos, ni desaparece cuando caigo, que su presencia no se basa en lo que yo merezco, sino en lo que Él decidió darme, gracia, pura gracia. Empecé a notar cómo cosas pequeñas se volvían sagradas. Una taza de café caliente, un mensaje de aliento, una conversación que sanaba, un versículo que parecía escrito solo para mí. Un día leí Filipenses 4, 12, 13, y fue como si Dios me susurrara al oído. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí entendí, no es lo que tengo lo que me sostiene, es en quien confío. Lo que más me sorprendió no fue cómo Él me proveyó, fue cómo me moldeó, cómo me quitó el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, y me mostró que la mayor fortaleza es rendirse en sus brazos. Ya no quería salir del proceso rápido, quería aprender de Él, conocerlo, escucharlo, caminar y con Él, aunque los caminos fueran estrechos, y ahora lo sé con certeza. El verdadero milagro no fue pagar mis cuentas, fue volver a vivir, volver a respirar con paz, volver a ser yo, pero con Él dentro de mí. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez estás en medio de tu propio silencio. Tal vez tu crisis no se ve por fuera, pero por dentro, el alma te está gritando que ya no puedes más. No sé cuál es tu situación exacta, no sé cuánto debes, ni cuántas veces te has caído, pero sí sé algo con total certeza: Dios te está buscando. Y esta historia fue solo un puente para alcanzarte. Él no espera que estés bien para escucharte. Él no exige que entiendas todo. Él solo quiere que te acerques, tal y como estás, con miedo, con dudas, con el corazón herido, con la fe desgastada. Porque lo que conmueve a Dios no es el lenguaje perfecto,
es la sinceridad. Así que ahora, donde estés, haz silencio. Apaga el ruido de tu mente, cierra los ojos y permite que esta oración se vuelva tuya. No repitas solo con la boca, ora con tu alma, con tus heridas, con tu verdad. Respira profundo y ora conmigo. Padre, estoy cansado, me siento perdido, limitado, sin salida. He intentado con mis fuerzas, he buscado por todos lados y solo encontré vacío. Hoy vengo a ti, no por costumbre, no por obligación, sino porque ya no tengo a dónde más ir. Me rindo, Señor, me entrego, no porque lo entienda todo, sino porque ya no quiero caminar solo. Restaura mi vida, sostén mi corazón, provee lo necesario, pero sobre todo, quédate conmigo, porque si tú estás, incluso en medio de la tormenta, habrá paz. En el nombre de Jesús. Amén. No digas nada ahora, solo quédate en silencio. Unos segundos más. Respira y escucha, porque a veces la respuesta de Dios no es una palabra, es su presencia. Si esta oración te tocó, no lo ignores, no sigas con tu día como si nada hubiera pasado. Este fue tu encuentro, tu momento, tu señal, tu llamado. Y si algo dentro de ti se estremeció, es porque el Espíritu Santo te está diciendo, vuelve, yo nunca me fui. Escribe en los comentarios, Señor, no quiero caminar sin ti. Suscríbete si estás listo para vivir una fe verdadera, sin máscaras. Y comparte este video con alguien que necesite un milagro, aunque aún no lo sepa. Porque a veces, un alma es salvada no por un sermón, sino por una historia contada en voz baja, que termina en una oración sincera. Y esa alma puede ser la tuya, hoy.